¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase de Ciencias Naturales, un lugar donde vamos a aprender muchas cosas, vamos a tener nuevos conocimientos y claro, vamos a perfeccionar los conocimientos que ya tenemos. En esta oportunidad vamos a tener un tema bastante interesante y también vamos a realizar algunas actividades para tener un mejor aprendizaje. Para eso necesitamos, claro, ciertos materiales como hojas de colores, marcadores, lapiceros y cualquier material para decorar. Y recuerden, es muy importante, esto parece magia, pero en realidad es ciencia. Nos vemos en la clase. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a la clase de Ciencias Naturales. Hoy vamos a aprender un tema bastante importante y bastante interesante, claro. Y también vamos a hacer algunas actividades. El tema de hoy, quizá ustedes ya lo han escuchado, pero el tema de hoy es la ciencia y sus funciones. Un tema interesante, quizá ya lo hemos escuchado, quizá sabemos qué es ciencia, cuáles son las funciones en general, pero vamos a intentar profundizarnos un poco más. Pero antes vamos a tener una pequeña dinámica, una pequeña actividad. Si se dan cuenta, yo tengo 6 sobres y cada sobre contiene preguntas. Vamos a realizar o vamos a lanzar un dado, que este es el que yo tengo. Vamos a lanzarlo 3 veces y dependiendo del número que caiga, vamos a abrir un sobre para identificar la pregunta. Bueno, ¿están listos? Porque ustedes también tienen que escribir la pregunta y anotar su respuesta. Bueno, esta es la primera. Y, ok, fue un 5. Entonces vamos a buscar el sobre. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Y la pregunta dice, ¿qué es un fenómeno? ¿Qué es un fenómeno? En la ciencia y las funciones, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo pueden definir un fenómeno? ¿Qué es un fenómeno en la ciencia? Pueden decir quizás sea un movimiento, algo que pasa en nuestro entorno. ¿Qué? Anoten su respuesta. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente. Y vamos a lanzar el dado. Y es... ¡oh, wow! Un 1. Bueno, y acá está. Y la pregunta dice, ¿cuáles crees tú que son las funciones de la ciencia? Ok, impresionante, interesante. Es lo que vamos a hablar hoy, pero vamos a investigar un poco más. Vamos a ver los conocimientos previos. La pregunta dice de nuevo, ¿cuáles crees tú que son las funciones de la ciencia? Recuerden, en el papel anotar su respuesta y claro, la pregunta. Y vamos a terminar con el siguiente. 4. Ok. 1, 2, 3 y 4. Y la pregunta dice, ¿qué entiendes por la palabra o el verbo describir? Interesante. En la ciencia, en las funciones, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué entienden por describir? Recuerden anotar la pregunta y su respuesta, que después vamos a utilizar sus respuestas y estas preguntas para otra actividad. Bastante interesante. Bueno, anótenlo y nos vemos en la clase para poder descubrir un poco más sobre la ciencia y sus funciones y también para dar algunos ejemplos y poder entender un poco más de cómo funciona en sí la ciencia. Nos vemos. Durante la actividad nos dimos cuenta que aparecieron algunas preguntas, un tanto fáciles, otras un poco más complejas o incluso todas fáciles. Pero ahora vamos a explicar el tema, la ciencia y sus funciones. Pero quiero comenzar con esta pregunta, que dice, ¿qué es la ciencia? Una pregunta para muchos fácil de explicar, para otros un poco más difícil. Pero, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia
es el estudio de las leyes de los distintos aspectos de la naturaleza, teniendo como objetivo principal la creación de un conjunto de conocimientos que nos ayudan y nos van a ayudar a explicar del porqué de las cosas. Sí, el porqué de las cosas. Y también de los fenómenos. ¿Y qué es un fenómeno? Bueno, un fenómeno es un suceso que ocurre dentro de nuestro entorno. Algunos ejemplos son los terremotos, las inundaciones o las erupciones. Y ahora vamos a explicar y en resumidas cuentas, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es el estudio de conocimientos obtenidos a través de la observación, similar al método científico que luego vamos a explicar. Pero ahora vamos a aprender un poco sobre las funciones de la ciencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son las funciones? Hay muchas funciones. En esta ocasión vamos a aprender 4 a través de 4 letras y vamos a tener una pequeña dinámica. Comenzando con la letra D. ¿Qué palabra creen ustedes que sea la letra D? Sí, con las funciones, la ciencia. Bueno, para quienes lo pensaron o lo dijeron, primera función es de describir. ¿Pero cómo funciona? Bueno, es ver el fenómeno, observar cómo funciona el fenómeno, ¿sí? A través de un análisis, a través de una observación, buscando sus características, cómo es, cuánto tiempo tiene, si es grande, es pequeño. A través de la descripción y la observación podemos encontrar respuestas también, y es una de las funciones de la ciencia. Bueno, pasando con la siguiente, tenemos la letra E. ¿Qué creen ustedes que sea la letra E? Ya tenemos describir. Ahora, quienes pensaron o dijeron explicar, muy bien. Vamos con explicar. Después de describir, después de ver detenidamente el fenómeno, cómo actúa, las características y eso, viene con explicar. Explicar es dar una razón objetiva del por qué suceden las cosas, encontrar los motivos del por qué. Sí, aquí viene la pregunta del por qué. ¿Por qué pasan estos fenómenos? Vamos a continuar con la letra P. Ya tenemos describir, explicar y vamos a continuar con la letra P. Bueno, la P es de predecir, ¿sí? La P es de predecir. Pero, ¿a qué se refiere esto? Después de describir, después de ver detenidamente el fenómeno, después de encontrar una razón, vamos a predecir. ¿Y qué es predecir? Predecir es crear una idea futura de qué va a ocurrir o cómo va a ocurrir. Después de que hemos visto detenidamente el fenómeno, podemos llegar a conclusiones a través de una hipótesis, dar a conocer cómo funciona, qué va a pasar y todo. Y finalmente tenemos la letra A. Un poco más difícil. Bueno, la letra A es actuar o aplicar. Pero, ¿cómo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Bueno, actuar o aplicar es buscar una solución para el fenómeno, ¿sí? Ya tenemos que escribir, hemos visto detenidamente, hemos encontrado una razón, hemos creado una hipótesis de qué es lo que puede ocurrir y finalmente vamos a buscar una solución. Sí, un ejemplo, un terremoto, hemos visto cómo funciona, hemos explicado del por qué a través de las placas tectónicas,
predecir el desastre que puede tener y finalmente actuar, es buscar una solución. Sí, tenemos 4 funciones muy importantes dentro de la ciencia y son muy simples que podemos utilizar. Lo bueno de la ciencia es que nos permite ser curiosos, ¿sí? Encontrar el porqué de las cosas. Y ahora vamos a continuar con otra actividad. ¡Wow! ¡Qué tema más impresionante! La ciencia y sus funciones. Ahora ya sabemos qué es ciencia y ya sabemos 4 funciones y cómo aplicarlas. Y para finalizar tenemos una pequeña actividad. ¿Recuerdan que les dije que tenían que guardar la pregunta y sus respuestas de la primera actividad? Bueno, ahora vamos a utilizarlas. Y vamos a hacer este cuadro. En una hoja de color, ustedes van a dividirla en 3 y van a escribir acá respuesta anterior, en el centro preguntas y en el lado derecho respuesta posterior. En el centro ustedes van a escribir las 3 preguntas y en el lado izquierdo van a escribir lo que ustedes anotaron, las respuestas a las preguntas de la primera actividad. Y en esta columna, en el lado derecho, ustedes van a escribir la definición o los conocimientos después de la explicación. Acá es antes de la explicación y acá es después de la explicación. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo de crear un cuadro? Bueno, el objetivo de crear este cuadro es poder comparar las respuestas y que ustedes puedan ver qué conocimientos nuevos han obtenido, qué mejoras han hecho y qué es lo que ustedes se han percatado. Si ustedes han perfeccionado más su definición o quizá ustedes ya lo sabían y acá anotaron lo mismo porque ya se lo sabían, o quizá ustedes no se lo sabían pero acá ustedes anotaron mucho. Ese es el propósito, de dar a conocer cuánto ustedes han aprendido. Así que hagan esto, por favor. Este cuadro, ya saben, decorado, escríbanlo y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Y recuerden, esto parece magia, pero en realidad es ciencia. Nos vemos en la próxima clase.